Ya se los anunciaba hace un momento, vamos a conversar, vamos a reflexionar, ¿ah? Vamos a bajar un poco el aceleramiento y tratar de reflexionar un poco sobre el estado de ánimo en general que estamos viviendo. Para eso está con nosotros Jimena Dávila. Ella es cofundadora de Matrística, este laboratorio de ideas y reflexión, ¿no es cierto?, que llevan 15 años trabajando. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bien, gracias por la invitación. Yo te había presentado también como la discípula de Humberto Maturana. Tú me explicabas ayer que efectivamente él también es cofundador, nada más que abordan la temática de puntos diferentes, ¿no? Claro, exactamente, o sea, Humberto es biólogo, yo estudié orientación en relaciones humanas y familia, convención en relaciones laborales, por eso Matrística en estos 15 años se dedica a la innovación y trabajamos en empresas, en organizaciones, para desarrollar personas, creatividad y ese es nuestro trabajo. O sea, tenemos dos orientaciones que se juntan y creamos este espacio como esta empresa que es Matrística hoy día. Una empresa, como decíamos, que lleva 15 años de trabajo enfocados en abrir posibilidades, creando comunidades que tienen ganas de vivir en el bien. ¿Ah? En el bienestar. En el bienestar. Y se llevan a la práctica con personas, con organizaciones, en fin. Pero hablemos, tal como habíamos quedado ayer cuando conversábamos, Sí. Jimena, sobre lo que nos está pasando. Tú me dijiste una frase muy interesante. El terrorismo es posterior al bombazo. Exactamente, o sea, el terrorismo, el bombazo es un hecho, es como cuando hay un terremoto. El terremoto tiene un epicentro, pero después del epicentro vienen réplicas. Bueno, el terrorismo es lo mismo. Hay un hecho, que es una bomba, etcétera, y después vienen las réplicas. O sea, el que pasa en las personas. Y esto está claro, de que una de las réplicas mayores es generar miedo. ¿Y qué trae el miedo como emoción y como sensorialidad? Trae inseguridad y desconfianza. Ahora, también, ¿qué hacemos nosotros con nuestros propios miedos, además? Porque ya tenemos los nuestros normales y además se viene a agregar uno más. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás salió un artículo, no sé bien dónde, decía que Chile es un país enfermo. O sea, somos un país que estamos viviendo en una cultura de todo para antes de ayer, estresado, y en el momento que pasan estas cosas, había un cierto olor a que hay impunidad. O sea, alguien atropella a alguien, se arranca, suponte tú, y después de varios días aparece o de varias horas, y resulta que no puede ser hacerle el examen para ver si hay de alcoholemia. ¿Tú te refieres al caso del muchacho Larraín? A ese y a otros muchos casos, claro, digamos. Entonces, como que hay un olor como impunidad. Tenemos este otro caso en el sur de este matrimonio, que es asaltado. Entonces, hay como algo en el ambiente que se viene además a reforzar con este hecho que es tan lamentable del bombazo. Pero entonces, a ver, pero Jimena, ese olor a impunidad es un olor justificado, es falta de información, es falta de conocer cómo funcionan las leyes. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que es una sensación de que le da la gente? Yo siento que hay una sensación, y eso es lo que uno escucha a las personas, o sea, como que aquí, por ejemplo, en el caso de la ley antiterrorista, es una ley que no está bien hecha. Hay que hacer otra ley porque esa ley no está funcionando. Entonces, ¿cómo es que estamos en un país donde las leyes no funcionan? Y cuando hay un hecho, tenemos que mirar la ley que hicimos y reformularla. Digamos. Pero eso pasa en todos los países del mundo. Pasa en todos los países del mundo, pero como estamos hablando de y la pregunta es ¿qué pasa aquí en Chile? Está esta sensación de impunidad, de que no se castiga, de que no hay un castigo, digamos, se dice con todo el rigor de la ley, pero ¿dónde está el rigor de la ley, digamos? Entonces hay una sensación como de inseguridad, y lo peor de eso es la desconfianza. La desconfianza en las autoridades, la desconfianza en el mundo que estamos viviendo. Y cuando tú estás en la desconfianza, que es una emoción, es un sentir, estás vulnerable a ideologías, estás vulnerable
a teorías, estás vulnerable a que te, como decimos en Chile, te vendan cualquier pomada, digamos, cualquier cosa. A propósito de eso, Jimena, desde ayer, desde anteayer incluso, circulan a través de correos, de mensajes, WhatsApp, una cantidad de advertencias, de rumores. Ayer mi hija me mostraba como 5 o 6 mensajes, por ejemplo, uno que decía, oye, hay un gallo de la PDI que me contó el peligro que existe de ahora, porque no sé, que no, ni lo voy a leer porque no quiero contribuir a esa alarma. Cuidado, ¿eh? O sea, de ese tipo hay cientos que circulan y circulan. Y entonces te dice, oye, ¿será verdad? ¿Qué hago? ¿Tú qué piensas? Y ahí está el tema que ya hablábamos ayer también, de esta especie como de psicosis colectiva, pero también de dónde, a quién se le ocurre, qué le pasa a esa persona, se le ocurre escribir estas cosas. O sea, las redes sociales son maravillosas porque nos podemos comunicar, pero los que nos comunicamos somos los seres humanos. Entonces, ¿qué mundo queremos generar? Y cuando tú me cuentas eso, tiene que ver también con qué informamos. ¿Informamos o para choquear o informamos para realmente tener a las personas informadas de un hecho? No, ¿Para qué queremos informar? Lo que se supone que estas personas de tan buena voluntad te están informando para que tengas cuidado, Claro. para que te cuiden, o sea, pero son mentiras. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner un antibiótico, vamos a poner a esas cosas que se dicen, bueno, conversando en familia y recuperando de alguna manera en ese espacio la confianza de los unos con los otros? Porque de hecho, como tú bien lo dijiste ahora, no quiero decirlo al aire porque no quiero ser una más que propague esta información, porque las personas que hicieron este hecho del bombazo son personas que se han enajenado en el resentimiento, porque la democracia es una obra de arte, como dice Humberto Maturana, y la democracia es vivir en el mutuo respeto, en la colaboración. La democracia no es algo que lo permita todo, es un modo de conducirnos que se rompe frente a estos actos que generan todo lo contrario, que generan, como te decía, inseguridad, desconfianza. Por lo tanto, estas personas cuando hacen un hecho de esta magnitud, lo que quieren precisamente es que sea muy informado, porque mientras más se viralice y más se informe, más conseguimos lo que las personas quieren. Y cuando personas hacen esto, es una enajenación, es una locura. Esos son los fundamentalismos. O sea, tenemos que pensar que si son personas que se viven en Chile, que son, pensemos, jóvenes a lo mejor, ¿qué modo de vida han vivido ellos? ¿En qué modo de vida de tal resentimiento han vivido que han llegado a tener que hacer este tipo de actos? En el que una persona que está limpiando queda con dedos amputados. Entonces te muestra una psiquis, un modo de conducirnos que fue aprendido en alguna parte y fue aprendido en la cultura que ellos han vivido y que tiene que ver con los adultos con quienes ellos convivieron. Estamos conversando con Jimena Dávila, que ella es cofundadora de Matrística, donde también trabaja ahí con Humberto Maturana. Recordemos, Humberto Maturana, tú nos decías, trabaja desde la biología del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista, desde la biología del conocimiento, se podría aportar algo a hechos sociales como este? Lo que pasa es que nosotros somos seres biológicos culturales, no biológicos y culturales. Nosotros escribimos biológico-culturales, porque nacemos, estamos en el vientre materno, en ese espacio calientito, donde nada nos puede pasar, y nacemos a una cultura, en el momento en que nos reciben esos brazos del papá, la mamá, o de los adultos con quienes convivimos, estamos ya inmersos en una cultura. Somos seres biológico-culturales, o sea, no solo biología, ni solo cultura, sino que somos seres vivos, seres biológico-culturales. Y va a depender el modo de vida que viva yo con los adultos con quienes me voy a transformar en la convivencia para ser un adulto ético o no ético. Ahora, ético o no ético. Ahora, desde el punto de vista de la reflexión, de hecho ustedes lo que hacen, tú dices, es un laboratorio de ideas y de reflexión. ¿Cuál es la reflexión que tú crees que deberíamos tener nosotros en familia, con amigos, en los grupos con quienes convivimos? Reflexionar sobre qué.
Porque sobre el miedo, ya lo dijimos, pero tantas veces estamos enfrentados a eso. Pero ¿cuál es el aporte, cómo te puedo decir, más específico u original de Matrística? O sea, no sé si original porque es una condición humana la reflexión como un acto en la emoción. O sea, lo que podemos hacer en vez de viralizar, digamos, el terror o que cunda el pánico, como dice alguien por ahí, es reflexionar sobre qué país queremos. Porque los niños y niñas en este momento se están transformando en la convivencia en este espacio psíquico. Cuando hablamos de espacio psíquico estamos hablando de un espacio relacional. En un espacio relacional, mi nieto tiene 6 años y a lo mejor algo va a escuchar ahí de una bomba, algo. Claro. Los niños están... Entonces, lo que tenemos que hacer es reflexionar, las autoridades, nosotros en familia, qué país queremos, qué ciudadanos queremos, qué queremos conservar en nuestro vivir. Y resulta que nosotros tenemos una maravilla que no tienen todos los seres vivos, que es la reflexión y el lenguaje. Y podemos entonces conversar, reflexionar y orientarnos a un vivir ético en el sentido de entendiendo la ética como ese espacio de conciencia en el que me hago cargo y responsable, que las consecuencias de mis actos no dañen a otros y al entorno. Tú dices que a través de la reflexión también generamos mundos. Exactamente. ¿Qué es generar mundos? Los mundos que vivimos los generamos nosotros con nuestros deseos, gustos, ganas y preferencias. Entonces, las cosas no son así, son como uno las vive. ¿Cómo quiero vivir yo este evento tan doloroso que hemos del bombazo? ¿Lo quiero vivir como algo para expandir el miedo o la inseguridad? ¿O quiero vivirlo en un acto de recogimiento, de reflexión, para saber qué estamos conversando en las organizaciones, en las empresas, en los colegios? ¿Cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? Uh-huh. La reflexión es lo que es lo distinto de cualquier otro ser vivo, que podemos desde ese espacio generar mundo y cambiar el mundo que vivimos. ¿Qué rol tiene el amor, según ustedes, desde el punto de vista de ustedes? El amar, somos seres amorosos que nacemos en la confianza de ser amados y ser queridos. Fíjate que esto y gracias por preguntarlo, porque no siempre se hace esta pregunta. Cuando tú nace un bebé y tú lo tienes en brazos, si ese bebé pudiese hablar, diría: si ustedes me aman, si ustedes me quieren, si ustedes me cuidan, si ustedes me nutren, seré un adulto ético, amoroso, responsable y democrático, como diría Humberto. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, estas personas que pusieron, ¿qué modo de vivir han vivido de modo tal que llegan a esta enajenación que no es distinta a las sectas, a esta que hace poco quemaron un bebé, qué sé yo? Esa psiquis enajenada en la destrucción, en generar miedo, son personas que vivieron un modo de vida que los condujo hacia hacer ese tipo de cosas, digamos. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué conversaciones estamos teniendo en la empresa, en las organizaciones? Porque estamos hablando también en un momento histórico de felicidad. ¿Qué es la felicidad en un espacio como este? Ahora, Jimena, en esta organización que tienen ustedes que se llama Matrística, ¿qué significa Matrística y cuál es la diferencia entre lo que ustedes plantean de lo que puede decir un sociólogo, de lo que hemos conversado con psicólogos, de lo que hemos conversado con Patricia May, que es antropóloga? ¿Cuál es el sello o la orientación específica? Bueno, lo que te decía... O el aporte. El aporte, están los fundamentos biológicos del trabajo de Humberto de toda su vida. De Humberto Maturana como biólogo, y en el desarrollo que hemos hecho a través de estos 15 años. Esto de decir que somos seres biológico-culturales es un sello. O sea, somos seres biológicos y somos seres culturales. Ese es algo que nos diferencia. Y nosotros, como dice Humberto, siempre estamos dispuestos a mostrar los fundamentos de lo que decimos. O sea, no decimos cosas sin fundamentos, y los fundamentos son desde la biología y son fundamentos científicos. O sea, cuando yo te digo y tú me preguntas por el amar, no te estoy hablando de un amar romántico ni de un amar
sino que te estoy hablando de de nuestra constitución biológica. ¿Cómo es nuestra constitución biológica? Somos seres amorosos, nuestra constitución biológica es la de ser seres amorosos. Nuestra hechura, si tú tomas un bebé en brazos, Sí. el bebé se acomoda a tus brazos. O sea, el bebé no es como cuando nace otro tipo de animalito que nace casi caminando, qué sé yo. En este caso, y tampoco nacemos indefensos, somos un punto de partida para vivir cualquier modo de vida que no nos mate en el intento. Entonces el tema es qué modo de vida estamos viviendo y qué modo de vida queremos vivir. ¿Cómo se investiga desde el punto de vista biológico para llegar a esa conclusión de que somos, que nacemos amorosos, con amor, que nos vamos acomodando, que buscamos... ¿Cómo se busca desde...? Claro, ¿qué lo demuestra eso? ¿Cómo se llega a esa conclusión biológicamente? Mirando, observando. Claro, observando. Y mirando, por ejemplo, somos seres vivos, que a veces se nos olvida, y que el vivir no sucede, que no hacemos esfuerzo para estar vivos. Y si tú ves, por ejemplo, un ser vivo como una mariposa, cuando sale de la crisálida, sale, y uno como observador distingue que sale en la confianza de que va a haber un mundo de flores, de néctares, no insecticidas. Y si tú nos ves a nosotros, como ves, venimos en la misma confianza, dada nuestra hechura fundamental, de que vamos a ser amados, queridos y no traicionados. La traición siempre es de origen cultural. Las tradiciones que vivimos son de origen cultural. Entonces, ¿qué cultura? ¿Qué es una cultura? Una red de conversaciones. ¿Qué cultura estamos generando para que pase lo que está pasando hoy día? Por eso cuando... Pero, a ver, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que lo que está pasando hoy día ha pasado en el pasado, ha pasado desde que el mundo es mundo, las guerras, siempre, en todas las sociedades ocurren hechos como esto. Esto no significa que yo le esté bajando el perfil, es terrible, es un acto de terrorismo, eso, alguien enajenado, como dices tú. Pero históricamente, es como decir, desde que el mundo es mundo, hay seres humanos que tienen estas conductas. Entonces... si no se han logrado cambiar hasta ahora, ¿por qué será? Lo que pasa es que somos seres conservadores. O sea, somos seres conservadores del vivir, por un lado, como seres vivos, y conservadores de modos de pensar. Y durante todo, a lo largo de la historia, hemos pensado que las guerras solucionan los problemas y nunca las guerras solucionan nada. Que las revoluciones van a solucionar la discriminación y no pasa. Como diría Humberto, no hay peor cosa para un revolucionario que ganar la revolución porque se queda sin trabajo. O sea, hemos pensado en una psiquis de guerra, en una psiquis de lucha, de competencia, que si competimos, que si aniquilamos al otro, vamos a poder ser más felices. Y eso no ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, estamos en un momento histórico particular. Se está hablando de que hay una mirada más amplia, o sea, hoy día a través de las redes sociales, de todo esto, las personas se conectan y salen y piden, como en el caso de ustedes, de Ricardo, de tu marido, que salieron y pidiendo estos medicamentos, que hubiera una ley, Ricardo. O sea, las personas, si nos juntamos, yo creo que hay muchos más que queremos vivir en el bienestar, en la tranquilidad, en la paz y en la armonía, que en el malestar. Lo que pasa es que los otros se escuchan más, pero queremos más. Piensa tú lo que pasa y lo que está pasando con estos periodistas que están matando de esta manera tan brutal. O sea, ¿cómo ponerse de acuerdo los medios de comunicación para no viralizar este tipo de información? ¿Cuál es el rol, según ustedes, Yo siento los que medios de comunicación? Yo siento que lo que te decía al principio, una cosa es informar lo que está pasando para reflexionar y otra cosa es informar para choquear. Son dos cosas distintas. Y a veces es que hay informaciones que chocan. Claro, hay informaciones que chocan, pero yo puedo, a través de cómo digo lo que digo, claro, invitar también a una reflexión. O sea, no estamos informando esto para choquear a la ciudadanía, sino que estamos informando para que sepan lo que está pasando, pero también estamos invitando a la reflexión, al entendimiento, porque tenemos un país hermoso. Jimena, Humberto Maturana, por ejemplo, después de este acto terrorista, ¿te hizo alguna reflexión? ¿Que él entra en un proceso de reflexión especial? No, lo conversamos ayer, que venía aquí a la radio,
Y él me dijo, bueno, esas son las enajenaciones que producen los fundamentalismos. Los fundamentalismos no te dejan reflexionar, porque es un delirio. O sea, un delirio es cuando tú estás en una forma de pensamiento que no estás dispuesto a mirar los fundamentos que le dan origen. Entonces, te enajenas, te ciegas, digamos, y no estás dispuesto, porque es una verdad, es un fundamentalismo, es una verdad única. Esta verdad, esto es lo que vale, y no estás dispuesto a conversar, a reflexionar con otros. Y, por ejemplo, ¿por qué te nombro mucho a Humberto Maturana? Porque la gente lo conoce tanto, porque es un referente intelectual, ¿no es cierto? Científico también. De pronto me puse a pensar, me imaginé, supongamos que se encuentra el responsable de este bombazo, de este acto terrorista. Humberto Maturana se siente al frente de esta persona. ¿Qué le diría? ¿Se puede dar un diálogo? Yo no sé qué le diría exactamente, pero sí lo que yo sé que haría, porque lo haríamos todos nosotros en la escuela, es invitarlo a conversar y a reflexionar y que mire las consecuencias de sus actos. O sea, porque la primera y última medicina siempre es el amar. Entonces, amar en el sentido de ver al otro, de escuchar al otro, de que el otro tenga presencia. No el amar de la bondad, no el amar de compasión o de ser bueno, sino que el amar que escucha y que mire él cuáles son las consecuencias de sus actos y dónde aprendió ese modo de vida. Porque es hijo de alguien, claro, o hija de alguien, pertenece a una familia. Entonces, por eso es interesante en un momento en que ya viene el 11 también de septiembre, mañana, en el que pensemos, si seguimos cultivando el resentimiento con los niños, las niñas, los jóvenes, después no nos podemos quejar de las consecuencias que eso trae. ¿Qué es cultivar el resentimiento? ¿Pedir justicia? No, pedir justicia es una cosa, cultivar el resentimiento es estar en el enojo, estar en la rabia, estar en un callejón sin salida. Se puede pedir justicia cuando me pongo en el lugar de quienes, por ejemplo, sienten que todavía no se ha hecho justicia con sus seres queridos, que están todavía, no se sabe qué pasó con ellos, con los detenidos desaparecidos, bueno, en fin, con la gente que fue torturada y ve y se puede cruzar en la calle con su torturador. Es súper difícil que esa persona no sienta enojo, ¿no? Claro, se va a sentir enojo, pero una cosa es cultivarlo. O sea, darnos cuenta de que hay algo en la historia que hemos vivido que no queremos volver a repetir. Eso es como el punto de partida. Y poder tener rabia, poder tener ojos, sí, pero no transmitírsela de esa manera a los niños, niñas y jóvenes, sino que poder decirle a estos niños y niñas jóvenes que podemos vivir un mundo distinto para que ellos no tengan que vivir el dolor que ellos vivieron. El tono hace la música, el cómo yo digo lo que digo. Si lo digo desde un espacio emocional de rabia, de enojo, resentimiento, voy a generar eso mismo, resentimiento. Pero si lo digo desde un espacio emocional para tomar conciencia del país que queremos, para tomar conciencia del mundo que queremos vivir y para vivir un mundo más en colaboración, son distintas formas, distintos modos de vida. Muy bien, le queremos agradecer a Jimena Dávila, entonces, que ella es cofundadora de Matrística, que es este laboratorio de ideas y reflexión, también esta empresa, ¿no es cierto?, que lleva 15 años de trabajo enfocados en, como ellos dicen, en abrir posibilidades, creando comunidades deseosas de vivir en el bienestar. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ti por la invitación. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chau. Adiós.